quiero hacer una introducción con esta frase que dice que una sociedad se define no solo por lo que crea, sino por lo que se niega a destruir, ¿no? Esto es de John Sawir y nos habla precisamente de que, pues dentro de nuestra área, ¿no? Que todos me imagino que aquí son arquitectos la mayoría, pues nosotros creamos, ¿no? Pero también nos encontramos con este dilema que también nos negamos a destruir ciertas cosas, ¿no? Y siempre andamos ahí en ese contraste de ideas y pues por eso dejo como iniciativa esto, como de inicio, esta introducción, ¿no? ¿Y cuál es la temática que les he preparado para el día de hoy? Pues les decía que es territorios del turismo, un enfoque sistémico de la actividad en áreas naturales no protegidas. Y bueno, como César ya había compartido un poco mi perfil, claro, yo soy arquitecta de pregrado y luego, mientras ya con experiencia de trabajo en el campo privado y también en el público, pues empiezo a tener ciertas experiencias con la implementación de infraestructura en territorios precisamente del turismo, ¿no? En territorios de turismo de naturaleza. Y es cuando me surgen ciertas interrogantes respecto a qué es lo que sucede, cuáles son los conflictos que se dan dentro de estos territorios y que son muchos, porque la actividad del turismo en sí, pues es una actividad muy compleja, ¿no? Y precisamente es en esto en lo que se enfoca mi tesis, ¿no? En cómo encontrar el porqué de ciertos impactos, encontrar el porqué de ciertas debilidades y me enfoco en áreas naturales no protegidas porque muchos estudios y muchas investigaciones se han enfocado en áreas naturales protegidas. Y evidentemente, estas áreas naturales protegidas poseen una legislación que, como su nombre lo dice, pues las protege, ¿no? Sin embargo, muchas de las áreas naturales no protegidas en nuestra región, Latinoamérica también, poseen un valor ecosistémico bastante alto y dan muchos servicios ambientales a las ciudades y a los territorios. Sin embargo, estas áreas, al no tener esa legislación y al no tener unos modelos de gestión adecuados, pues empiezan a presentar ciertos impactos, ¿no? Eso les cuento como un poco de dónde viene la motivación de mi tesis y parte de la tesis, como les dije al inicio, pues los voy a presentar el día de hoy, ¿no? ¿Se está viendo bien? Sí, perfecto. Entonces aquí vamos a observar un video, igual me dicen si se escucha el sonido, de cómo nosotros vemos un destino natural, cómo nosotros apreciamos desde un poco desde el enfoque, desde la dimensión del marketing, los destinos naturales o si hablamos también pues de destinos urbanos, nos venden siempre una imagen, ¿no? Hay una imagen, hay algo que nos atrae, siempre es algo atractivo. Sin embargo, tras de eso vamos a encontrar unas diferentes y diversos problemas que vamos a descubrir un poco en esta exposición. ¿Se escucha? Sí, ¿me escucha bien? Sí. Bueno. Yo no escucho el video. Yo tampoco. A ver, déjenme ver. Espérenme un segundo. Voy a dejar de compartir a ver si se puede compartir audio como en el Teams. O sea, no sé si no se puede compartir el... de lo contrario, no, es que el link no tengo. A ver, voy a intentarlo nuevamente, ¿ok? Voy a desconectar los micrófonos de esto de Bluetooth.
¿Se me escucha ahí? Andrea, ahí se te escucha vos perfecto. No sé el audio, a veces cuando se está como con audífonos Ya, voy a ver parte. si tal vez puede ser eso. Dame un segundo. Estábamos por ahí. Ahí tal vez. ¿Se oye? No, yo todavía no lo escucho. Bueno, hay algo que está pasando ahí con el audio. Me parece que, no sé si en el Zoom se puede compartir el audio. Pero bueno, en todo caso, vamos a ver un poco, hagamos un ejercicio ahí de ver las imágenes y luego pues les comento yo un poquito más, ¿ok? Perfecto. ¿Se me oye ahí? Sí, sí, Andrea. Ya, muy bien. Bueno, vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Entonces, hemos visto como una realidad benévola del turismo de naturaleza, ¿no? Precisamente este video es un video publicitario del Destino Natural de análisis del caso de estudio, que fue lo que me inspiró también con la tesis, ¿no? Al haber trabajado ahí. ¿Y qué pasa? Es un sitio que está ubicado en un lugar de transición entre la Sierra Andina y entre la Amazonía. Eso les voy a explicar también más adelante. Pero más que nada, en esta primera parte, quería hacer una contrastación entre lo que vemos como una realidad y una realidad negativa, ¿no? Una realidad positiva, una realidad negativa. Y pues el turismo también viene del lado de ciertos impactos, entre ellos pues la alteración de ecosistemas naturales frágiles, siempre y cuando no sea bien manejado. Una contaminación hídrica, problemas en la gestión de los residuos sólidos, contaminación acústica del aire, expansión de construcciones informales y entre otros problemas. Imaginen ustedes también ahí en Costa Rica
que también son bastante reconocidos por el turismo de naturaleza, presentarán cierto tipo de impactos y otros también, en el caso pues de las áreas naturales protegidas, ¿no? Y en este caso pues estamos hablando precisamente de un territorio, como les dije, que estaba muy cercano a áreas naturales protegidas, sin embargo, no tiene protección, ¿no? Y la estructura de la presentación se basa primero en una introducción, luego les explicaré un marco conceptual que se desarrolla dentro de la investigación. Vamos ya a la contextualización del caso de estudio en una tercera parte. En una cuarta parte vamos a observar ya los resultados de esta investigación y finalmente pues unas conclusiones. ¿Y cuál es la importancia socioeconómica del turismo, no? Potencialmente el turismo aporta a nivel económico, a nivel mundial, ¿no? A nivel global. Y pues podemos ver aquí unas cifras que en 1950 los turistas, las llegadas internacionales alcanzaban los 25 millones. A 1995 esto se incrementa a 527 millones de llegadas internacionales a nivel mundial. Finalmente, en el 2018, el panorama internacional del turismo nos dice que estas cifras se incrementaron a 1.401 millones. Entonces, como vemos, de 1995 al 2018, esto se incrementó un 266%. Y de igual manera, entiendo también que pues en su país ahora, ya en este momento coyuntural de emergencia sanitaria, se está sintiendo ya la crisis por esa falta de llegadas internacionales y también de turismo local, ¿no? Entonces, como ven, es tan importante que representa el 10% del PIB a nivel mundial aproximadamente. Y esto condiciona totalmente los territorios, condiciona totalmente las ciudades. Muchas veces las investigaciones no se las hace a la par. Sin embargo, es una actividad tan potente que puede llegar a transformar completamente los territorios a nivel de diferentes dimensiones, ¿no? A nivel social, a nivel medioambiental, a nivel económico. Y pues representa 1.7 billones de dólares americanos en exportaciones por turismo internacional. Esto registrado en el 2018. También el 29% de exportaciones de servicios mundiales. No sé si hay por ahí algún micrófono que está abierto. Estoy escuchando, por favor, si me ayudan cerrando los micrófonos. Muchas gracias. Como premisas de investigación, ¿no? Las premisas de investigación de las cuales yo parto es precisamente este momento de transición que el turismo, de ser un turismo de masas, muchas veces un turismo urbano o tal vez de playa y sol, pues en los años 80 empieza a haber como un despertar de los impactos que estaba produciendo este tipo de turismo y pues empiezan a haber nuevas corrientes, ¿no? Corrientes de tipo alternativas, llamado turismo alternativo precisamente. Dentro de estos, el turismo de naturaleza, ¿no? Entonces, claro, a través del informe de Brundtland también de sostenibilidad a inicios de los años 80, pues se decide que este tipo de turismo ya no es sostenible y pues que hay que buscar diferentes opciones, se abre un abanico de posibilidades de tipo turísticas y entre esos, como les explico, aparece el turismo de naturaleza y también el ecoturismo, ¿no? Aquí cabe decir que el turismo de naturaleza precisamente no es ecoturismo, que muchas veces nosotros pues confundimos, porque un turismo de naturaleza puede ser tan negativo como un turismo de masas. Entonces, un ecoturismo es el turismo que tiene unos principios de turismo sostenible. Y estas son parte de las premisas de investigación, ¿no? Les decía, o sea, el turismo sostenible, según la World Travel Organization, pues tiene varios objetivos, entre esos la optimización y conservación de recursos naturales, la biodiversidad,
el respeto hacia los activos culturales y valores tradicionales de comunidades anfitrionas, también la sostenibilidad económica de la actividad turística a través de una distribución equitativa de beneficios. También la creación de fuentes de empleo y mejoras sociales que mitiguen la pobreza. Entonces les decía que la situación problemática se plantea de una manera general, ¿no? Hasta ahora hemos estado viendo todo de una manera genérica, luego pasaremos ya al caso de estudio, como les dije ya en una tercera parte, ¿no? ¿Y cuál es la situación problemática? La situación problemática es pues que el turismo de naturaleza, sea en áreas naturales no protegidas o en áreas protegidas, pues ofrecen oportunidades en las comunidades de tipo educacionales, infraestructura, servicios básicos de empleo, y también a la vez, pues, genera impactos de tipo negativo, ambientales, socioeconómicos, socioculturales, que pueden o no minimizarse de acuerdo a las intervenciones del sector privado o del sector público. Entonces, ¿qué sucede en las áreas naturales no protegidas específicamente? Que muchas veces las comunidades que viven en estas zonas sin una legislación adecuada para protegerlas, pues empiezan a generar cierto tipo de empresas que no tienen una profesionalización adecuada, que no tienen una calidad de servicio adecuada. Y son empresas de origen empírico que pues empiezan a funcionar en esas zonas y a generar todos estos impactos. Luego, sin una regulación o sin una planificación adecuada, sin las herramientas adecuadas, entonces estos impactos negativos empiezan a incrementarse, ¿no? Empiezan a verse ya evidenciados a nivel físico, a nivel también socioeconómico. Y vamos a ir al marco conceptual. Entonces, la tesis doctoral, ahora les voy a hablar de manera global, se enfoca en crear una herramienta también de tipo conceptual que permita analizar desde diferentes puntos de vista este turismo de naturaleza en estas áreas específicas. Y para esto, pues se crea una herramienta que les voy a presentar a continuación que permite tener como un panorama un poco mejor estructurado y organizado de esta complejidad de la actividad, ¿no? Entonces, esta complejidad de la actividad se resume en 3 unidades de análisis que les voy a presentar a continuación. Partiendo del turismo de naturaleza como un concepto de sistema funcional, pues que tiene varios elementos. Entre estos, pues, tenemos varios autores que nos hablan como Leiper, Fernández-Well, Bullón, que bueno, son unos autores clásicos y otros recientes, del turismo como un sistema, ¿no? El turismo como un sistema, pues, que tiene un objetivo, ¿no? Entonces, algunos, por ejemplo, como Fernández-Well, pues, pone a los turistas en el centro, las atracciones y los servicios también correlacionados y dependientes de eso. Entonces, partiendo de eso, de esas premisas, de esas teorías, pues se va creando un marco conceptual que tiene una primera unidad de análisis, ¿no? Y esta primera unidad de análisis está compuesta por varios elementos, entre estos la demanda, los atractivos turísticos, las actividades turísticas, las empresas y también las operadoras turísticas. Entonces, ¿qué sucede con estos elementos, estos actores, estos sectores dentro de este tipo de áreas? Es muy distinto de lo que sucede en las áreas con protección. Luego, vamos a una siguiente unidad de análisis que vendría a ser ya los impactos del turismo de naturaleza, ¿no? Dentro de estos impactos, como ya les mencioné, los principales, los ambientales, los socioeconómicos y los socioculturales. Entonces, como ven aquí, hay unas flechas de interrelación porque se habla, o sea, dentro de la hipótesis principal, que evidentemente si estos elementos que están en la oferta, en la demanda, en el sistema funcional, pues no funcionan adecuadamente, los impactos van a ser mucho mayores, ¿no? Y viceversa, o sea que los impactos también
influencian en cómo funciona este sistema anterior que les había indicado como unidad de análisis 1. Y para esto, pues la tesis finalmente, como otro objetivo, crea un modelo de gobernanza enfocado en la sostenibilidad, ¿no? Un modelo de gobernanza que pueda ser aplicado a estas áreas naturales, precisamente para gobiernos autónomos descentralizados que no tienen las herramientas adecuadas para la planificación y la gestión de estos destinos naturales. Entonces, tiene 3 unidades de análisis que yo desarrollé dentro de la tesis doctoral. Sin embargo, pues el día de hoy, como es bastante largo también, he traído sobre la mesa, pues, a exponer la parte de la unidad de análisis 1 y 2, que pueden funcionar también de manera independiente, ¿no? Y en la 3, que ya se habla de un modelo, pues luego se hace ya una evaluación de cómo se encuentra en relación a este modelo óptimo, cómo se encuentra un caso de estudio específico, ¿no? Y finalmente esto sería el resumen del modelo conceptual de toda la tesis doctoral, incluidas las 3 unidades de análisis. Ahora vamos a dar paso ya a ver los resultados aplicados dentro de un caso de estudio, ¿no? Primero unos antecedentes del caso de estudio que ya les había adelantado un poco, pero voy a ampliarles más y luego pasaremos a ver, ya los resultados y con las herramientas que también se crearon para poder hacer la investigación. Y el caso de estudio se llama Baños de Agua Santa. Voy a contextualizarles en Ecuador. Y pues Ecuador es un país de Sudamérica que tiene 283.560 kilómetros cuadrados de superficie, alrededor de 2.677 atractivos, 54% de estos son culturales y 46% pues son de tipo natural. Entonces, tenemos 4 regiones naturales precisamente que están aquí fotografiadas, que son la región andina, la región costa, Galápagos y también la región amazónica, ¿no? Entonces, nuestro territorio, un 33% se encuentra protegido aproximadamente, es uno de los países de Latinoamérica que tiene mayor territorio protegido. También tenemos 51 zonas bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y, como les dije, 91 tipos de ecosistemas por todos los pisos climáticos que tenemos en Ecuador, ¿no? Y está dentro de los 17 países mega diversos, ¿no? Yo creo que la realidad que ustedes tienen también es un poco similar y es claro, es por eso también la explotación que se da a esta actividad económica, ¿no? Y voy a indicarles un poco aquí unas estadísticas sobre llegadas de turistas. Al 2010 se registra aproximadamente 1.047.000 entradas de turistas a Ecuador. En 2017 ya esto se incrementa y en el 2018 ya hay como aproximadamente 2.429.000, ¿no? Hay que tomar en cuenta que también ha habido una fuerte migración de venezolanos, de personas venezolanas, que también están incluidas dentro de, ¿no? Porque no se hace una diferenciación, sino simplemente se ven las entradas del país y pues se hace ahí una estadística, ¿no? Pero sin embargo, cabe recalcar que el incremento de la tasa de turismo pues en los últimos años pues sí ha sido bastante significativa porque se ha empezado Ecuador a posicionar dentro de los países que ofrecen turismo de naturaleza, ¿no? Y tenemos aquí Ecuador y precisamente la provincia donde se halla el caso de estudio, como les había comentado, pues que estaba en el centro, precisamente en el centro del país, entre la zona andina y entre la zona amazónica. Este vendría a ser ya el cantón del que les hablaba, pues del caso de estudio. Esta es una imagen tomada, o sea, propia, desde, me parece que esta es la zona norte más o menos. Entonces ahí se ve esta hondonada que es donde está la zona poblada y luego es un poco lineal y se dispersa, ya vamos a ver también un mapa de atractivos,
se dispersa a los diferentes sectores de ahí del territorio, ¿no? Como datos socioeconómicos, pues tiene una población de aproximadamente 20.000 habitantes al censo del 2010 y un 60% de población económicamente activa, ¿no? Las actividades, como verán, son 60% de tipo terciarias, o sea, relacionadas con servicios, un 25% de tipo primarias, ¿no? Entonces aquí cabe recalcar que muchas de las personas que inicialmente trabajaban tal vez en la agricultura o trabajaban en la ganadería, ahora complementan sus actividades con el turismo, ¿no? Y esto ha hecho que muchas veces, pues, estas estadísticas incluso no sean tan reales porque, claro, se toman como la actividad principal. Entonces, en varias entrevistas se habla de que es probable que en la actualización próxima del censo ya esto incremente un 80%, no habiendo ya un monocultivo económico de la actividad. ¿Esto qué quiere decir? Que está tan explotada la actividad que pues llega a ser incluso insostenible a nivel económico, ¿no? Aquí tenemos unas características geográficas. Su altura va desde aproximadamente 1.100 metros a 5.000 metros casi de altura, porque como vieron en la fotografía es una hondonada esa parte del centro poblado y todo va así a través del río Amazónico. Aquí tenemos también los tipos de ecosistemas, son 9 tipos de ecosistemas, con tantos pisos climáticos pues se generan estos ecosistemas, ¿no? Y el mayor ecosistema es el bosque siempre verde, que está entre 3.000 y 3.400 metros sobre el nivel del mar. En este mapa se puede observar que, no sé si se ve la flecha, me confirman si se está viendo el cursor. Sí, Andrea, correcto. Ya, perfecto. Entonces, este mapa es súper importante porque aquí se está viendo como la clasificación del uso de suelo y que también es importante, ¿no? Es importante saber el porqué de ciertas problemáticas que vamos a ver ya a continuación. Entonces, esta parte de acá arriba es un parque nacional. Hay 2 parques, o sea, este parque que es el Parque Nacional Yanganates y este de aquí, que viene a ser el Parque Nacional Sangay, ¿no? Y estos parques, pues, comprenden el 60% de la superficie del territorio. En esta zona de verde un poco más claro, se pueden realizar actividades de tipo agrícola y agroturístico. Eso quiere decir que estas zonas limítrofes o de amortiguamiento que están muy cercanas a los parques nacionales, a pesar de que no están dictaminadas como áreas de protección, pues reciben ciertas actividades y tienen un uso, puede ser turístico, sin muchas restricciones. Y no se diga ya lo que está mucho más cercano de la carretera y de la zona esta del río, porque esta es la zona más baja, como vieron en la topografía. Las actividades que se dan en esas zonas naturales son totalmente unas actividades de turismo de masas, ¿no? Donde la capacidad de carga ya se ha incrementado muchísimo más de lo que podría soportar un sitio. Y bueno, vamos a ver ya finalmente, bueno, esta es la penúltima parte, los resultados del caso de estudio, ¿no? Los resultados del caso de estudio, ¿qué es lo que nos dice luego de aplicar ese marco conceptual que les había mostrado en la segunda parte? Pues sale ya a relucir ciertas cosas y sale ya a comprobarse ciertas hipótesis de lo que pasa en este tipo de áreas que precisamente vienen a ser unas áreas de amortiguamiento, ¿no? Y tenemos nuevamente el modelo conceptual para recordar un poco cuáles van a ser los análisis que vamos a ver. Entonces, dentro de la demanda de turistas al año 2016, ¿por qué está al año 2016? Y aquí quiero hacer una acotación de también una de las problemáticas que pasa en estos destinos naturales. Cuando yo empecé a hacer la tesis, la hice, les dije, con una motivación bastante grande.
Y claro, empecé a darme cuenta que la información que tenía de ese sitio, por el mismo hecho del tipo de administración que se tiene ahí, era totalmente escasa, ¿no? Y que cuando empecé a sacar las estadísticas, pues me dieron unos Excel ahí para que un poco los reconstruyera, no completos, no manejan un sistema tecnológico de estadísticas, y me tocó prácticamente reconstruir un poco las estadísticas en base a los datos que me daban, ¿no? Entonces, aproximadamente se ve que los turistas extranjeros, porque les cuento también ahí un poco en corto cómo recogen los datos, es a través de que tienen que pasarles unos informes los hoteles todos los meses, ¿no? Ahora empezaban ya a sistematizar eso, pero en la época que yo empecé la investigación, pues pasaba eso, que estaba totalmente mecanizado, o sea, que no era automatizado. Entonces, hay una demanda de turistas extranjeros del 26% y de nacionales 74%. ¿Y esto qué quiere decir? Ha cambiado. Eso sí tengo una referencia, no con estadísticas, pero de varias entrevistas. Este destino natural inicialmente se planteó como un destino para partir a diferentes montañas de ahí del cinturón de fuego que nosotros tenemos en Ecuador. Entonces partían desde ahí y venían extranjeros allá y pues la mayoría, el mayor porcentaje era personas extranjeras. Pero luego esto ha ido evolucionando poco a poco porque el destino bajó también un poco la calidad del servicio y también porque ha habido diferentes problemáticas a lo largo de estos años, también incluidas de esas un volcán en erupción que está muy cerca, ¿no? ¿Y cuál es la estancia? Que aquí hay un estudio pues, que hacían de una tesis que la estancia mayor es de un día, o sea que el 34% de los turistas se quedan, no pernoctan en el sitio, no se hospedan. Entonces son unos turistas que van un poco como de fin de semana, tal vez de las ciudades aledañas, y ocupan ciertos servicios que no son compensados a nivel económico, ¿no? ¿Qué sucede? Que van un turismo de fin de semana, tal vez a gastar un poco de dinero, pero no a hospedarse. Y estos turistas que pasan esos días, que pasan un día ahí o una tarde, pues son los que un poco llenan esa capacidad de carga en los atractivos turísticos sin dejar tanto rédito al destino natural, ¿no? Y esto sucede porque, claro, no se paga una entrada para el parque, se accede a través de vías que se han creado indiscriminadamente a los atractivos, algunos ya han colapsado, entonces, y se van creando muchísimos más atractivos y muchísimos más, ampliando lo que yo he llamado como una urbanización turística, ¿no? Que se ha dado en este sitio. Hablo de una urbanización turística al decir que se han implementado varias actividades alrededor de todo el territorio sin ninguna planificación y ninguna gestión adecuada. Entonces, vamos viendo un poco ya las características de este tipo de destinos. ¿Cuáles son las ciudades que a nivel nacional que llegan allá mayoritariamente? Guayaquil y también pues Quito. Y de demanda de países internacionales sería Estados Unidos, también Argentina y Chile. Vamos ahora a la parte de los atractivos, que está dentro igual de este primera unidad de análisis, pues recapitulo un poco. Y está dentro de la segunda parte de la unidad de análisis, ¿no? Y este es el mapa, ¿no? Entonces aquí vemos un poquito lo que yo ya les contaba. O sea, tenemos un volcán aquí activo, tenemos un parque nacional aquí que se llama el Parque Nacional Sangay, tenemos acá el Parque Nacional Llaganatlán, y todos estos atractivos están dispersados entre esos dos parques nacionales y no son de protección, evidentemente. Que tenemos aquí pues un volcán que está activo y que esta zona poblada pues tiene varios atractivos de tipo cultural y religioso y también es prácticamente un centro operativo donde se encuentra aproximadamente el 90% de los hoteles, ¿no? El 90% y en estas otras zonas
pues solamente se van y se vuelven en la noche, ¿no? Se va y se vuelve. Hay pocas hosterías que te hospedan en estos sitios que ya son más alejados. Y esto precisamente se debe, como les había dicho, a la topografía y también al hecho de que pues el implementar allá ya tiene un costo mucho más alto, ¿no? Y como vamos viendo, este tipo de turismo pues es un poco low cost. Entonces es por ende que las construcciones que vamos a ver más adelante y les voy a explicar también son de ese tipo, ¿no? Aquí tenemos dos imágenes de los atractivos. Como ven, la verdad, así les digo, yo cuando fui, estuve trabajando y me quedé enamorada del sitio, porque claro, tiene un encanto que prácticamente funciona solo como atractivo natural, ¿no? Y claro, se han empezado a implementar ahí las actividades, unas actividades de tipo, yo digo entre comillas, innovadoras, que están colonizando todo el territorio. Dentro de estos atractivos, bueno, aquí vemos ahí un columpio que es muy famoso y que mediáticamente se hizo muy, muy famoso, yo creo que a nivel mundial. Y entonces se ha incrementado una cantidad de oferta de atractivos, de actividades que han empezado a saturar el territorio en la zona central, que es la almendra central poblada, y también en los alrededores, ¿no? Y muy cercanos a los parques también. ¿Y qué es lo que se saca aquí como conclusión en esta parte de las actividades turísticas? Vemos que territorialmente, cómo está constituida esta zona y cómo esto se replica también en otros sitios que pasa lo mismo, que están cerca de parques, es que hay una zona poblada primero, ¿no? O sea, hay una zona poblada que antes no daba actividades turísticas, sino que eran actividades de tipo primarias, agricultura y también pues ganadería y silvicultura. Y poco a poco, pues la población va encontrando sitios, incluso cerca de sus casas, donde pueden instalarse todas las actividades que pueden imaginarse, ¿no? Entonces está un poco pesca deportiva, pues el canopy, columpios, puenting, hay observación de fauna, juegos mecánicos. Yo le pongo dentro de este círculo celeste y hablo de unas actividades pasivas superficiales que podemos hacerlos cualquiera, ¿no? Si no tenemos el físico adecuado, entonces esta zona nosotros llegamos a través de camioneta, a través de un medio de transporte, porque son zonas que todavía son accesibles. Sin embargo, ya los otros que están más alejados de la zona poblada, pues vienen a hacer ya actividades que requieren una cierto entrenamiento, que ya son más difíciles y son más inaccesibles. Entonces, el territorio se estructura de esa forma, ¿no? En el centro, una zona poblada, que les digo que esto ha estado ahí tradicionalmente, que luego se ha expandido, y luego ya tenemos unas actividades pasivas superficiales que los pueden hacer cualquier persona y que se llevan a través de transporte motorizado, y luego ya otras que pues requieren ya un poco más de entrenamiento y que están más lejanas, ¿no? Aquí tenemos unas de las actividades, claro, aquí está el canopy, también les comento esta tarabita o teleférico, no sé cómo lo digan allá en Costa Rica, nosotros le decimos tarabita. De inicio eran tarabitas para cruzar estas zonas con los productos, ¿no? Y luego pues a la gente se le ocurrió hacer esto de forma turística y ahora hay unas tarabitas que son específicamente de uso turístico, ¿no? Y que han poblado aproximadamente unos 5 kilómetros hacia la Amazonía, llenas de cables que pues han llegado un poco también a colapsar. Se sacó una ordenanza después, pero ya fue un poco tarde, ¿no? Porque vieron en el turismo pues este potencial de generar un negocio para las comunidades, para sus familias, ¿no? Y vamos ahora a ver la parte de las empresas turísticas. ¿Qué pasa con los hoteles en ese sitio? Que los hoteles, los alojamientos, mejor dicho, al hacer una división entre la tipología, pues aparece que
el 39% son hostales, el 21% son hostales residenciales y el 21% son pensiones. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estas edificaciones que se han dedicado al alojamiento, pues no pasan de las 3 estrellas, ¿no? Y que solamente, por ejemplo, tenemos un 4% de cabañas, un 8% de hoteles, que estos hoteles, pues solamente uno tiene una certificación verde, porque claro, no hay una exigencia, y vuelvo y repito, porque no estamos dentro de una zona protegida. Entonces, estas pensiones, muchas, fueron transformadas de viviendas a hoteles. Yo les digo porque yo me he hospedado en esas cuando iba a trabajar, me gustaba probar de diferentes tipos para ver qué es lo que sucedía, ¿no? Y claro, evidentemente eran muchas veces sin el servicio adecuado. Entonces, claro, generamos empleo, la gente tiene sus espacios para producir, tiene sus espacios de su trabajo. Dentro de esta tipología de hostales y de pensiones, pues, y en total son 167 alojamientos que hay al 2018, que se registran al 2018. En esa población que les había dicho de 20,000 y que incluso está regado en la parte rural, en el centro son mucho menos, está aproximadamente el 60% de la población. Entonces, prácticamente todas las edificaciones casi están involucradas en algún servicio turístico, ¿no? Vamos ahora a las operadoras turísticas. ¿Qué pasa con las operadoras turísticas? Y ya acabaríamos con esta unidad de análisis para pasar ya a la siguiente. Entonces, con las operadoras turísticas, hay 84 operadoras turísticas, incluso mucho más de lo que hay en la ciudad de Quito. Y estas operadoras turísticas, pues muchas son intermediarias, que sí está dentro de la legislación, que pueden ser de tipo intermediarias. Sin embargo, lo que sucede es que esta intermediación hace que baje la calidad del servicio y que haya muchos problemas de tipo social entre las mismas personas que están ahí comerciando los productos, ¿no? Porque unas son operadoras de turismo directas, el 64%, y este 32% es la que a veces pues hace que haya muchos conflictos internos dentro de este servicio, ¿no? Entre las personas que ofrecen este servicio. Vamos ya a ver finalmente las conclusiones de esta primera unidad de análisis y cuáles las fortalezas que vemos dentro de, ¿no? Que es una zona natural privilegiada por su geografía, por su estructura territorial. También hay una amplia oferta de atractivos y actividades y servicios, y también los negocios turísticos son de propiedad local. Hay que recalcar eso porque no muchas veces pasa, ¿no? Que tal vez hay otros modelos de turismo de naturaleza en el cual más bien son multinacionales o son grandes empresas las que son dueñas de ese turismo, ¿no? Que imagino que también debe pasar ahí en su país. Y aquí no, aquí al contrario, la gente se empoderó de ese tipo de turismo y la gente salió adelante y pues que está, les digo, bastante bien porque a nivel socioeconómico pues se ha creado muchas fuentes de empleo. Sin embargo, claro, tiene también sus contras, ¿no? Luego, dentro de las debilidades pues hay una falta de estadísticas y también datos respecto pues a la demanda. Es una demanda low cost, hay una sobreoferta de empresas turísticas y disminución de la calidad de servicios, a la vez que hay una buena oferta de atractivos y una buena oferta de servicios, también hay problemas hay una sobreoferta, ¿no? Y luego hay una proliferación de actividades de aventura, que hablamos que usan sistemas mecánicos, o sea, son unas actividades de aventura que, como vieron en el video, pues han empezado a urbanizar a través de una materialidad que no es la adecuada, pues los diferentes sitios aledaños al centro poblado. Están en las montañas, están cerca del río, en muchísimas partes, pues poblando esos sitios muchas veces sin una ordenanza, sin cumplir las ordenanzas, ¿no?
Y bueno, ya pasando a la segunda unidad de análisis, pues respecto a impactos ambientales, socioeconómicos y socioculturales que se generan de esta debilidad de estos elementos funcionales, pues salen ciertos resultados. Entonces, para analizar esto, se creó unas herramientas que analizan en lo que es ambientales los factores que generan ciertos impactos y también se generan otras herramientas para analizar la evidencia de impactos socioeconómicos y también de tipo socioculturales. Entonces, dentro de los impactos ambientales tenemos pues que el alojamiento puede generar impactos a través de factores como el incremento de la construcción, la mala gestión de las aguas residuales o una gestión inadecuada de los residuos sólidos, ¿no? ¿Y qué pasa en el destino natural? Pues sucede que en días festivos, los litros que las personas consumen per cápita, pues es de 230 a 250 litros, lo que debería ser aproximadamente 150 en días normales, ¿no? Entonces ahí estamos viendo ya que hay unos problemas en la gestión del agua potable. También hay 30 descargas directas al río Amazónico respecto a lo que vendría a ser las aguas residuales. Y en estos factores, pues, se han generado varios parámetros que no están aquí en esta diapositiva para poder comprobar que hay una evidencia parcial o que hay una evidencia total de ese factor que produce los impactos. Entonces, hay un incremento de la construcción sin adecuada planificación y regulación. Sí se evidenció a través del crecimiento y también del cumplimiento de ordenanzas y de otros parámetros que pues les digo que están dentro de las herramientas, ¿no? Luego, en lo que es problemas de gestión de residuos sólidos, también se evidenció problemas, por ejemplo, de 20 toneladas que se generan normalmente a días festivos pasa a ser de 40 a 50 toneladas, ¿no? No hay una planta de tratamiento de aguas residuales y pues este tipo de problemáticas que vienen directamente de la parte del alojamiento, de precisamente de este servicio. Vamos a seguir con los factores de transporte y los factores de transporte pues que generan impactos pues serían los ruidos y también las emisiones tóxicas, ¿no? Que ya los impactos negativos vendrían a ser la calidad del agua, la pérdida de calidad de agua, de aire, suelo, la transformación de hábitats y también la disminución de especies. ¿Qué pasa aquí en lo que es transporte? Hay una cuestión bastante peculiar que estamos viendo en estas imágenes, pues hay un transporte precisamente muy tradicional, bueno, tradicional entre comillas, que se ha tomado un concepto de discotecas ambulantes y que la gente se sube ahí en las noches, claro, para pasear y también en el día, ¿no? Pero el volumen es tal que molesta a los residentes de la zona y también pues muchas veces a los turistas, sobre todo internacionales, ¿no? A los internacionales eso se ha visto ya fuera de la investigación que pues no les es de tanto agrado, ¿no? Y hay un problema en la regulación de los ruidos. Esto se investigó también a través de ordenanzas y pues a través también de observación directa, ¿no? Entonces también hay otro problema que sucede ahí, que es la inadecuada disposición de la basura, que a veces proviene de este transporte, que claro que se tienen diferentes rutas y se paran en diferentes sitios. Y muchas veces la gente que viene fuera, porque si bien es cierto los transportistas sí en ese aspecto son más conscientes, pues resulta que no disponen la basura adecuadamente, ¿no? Vamos ya a la final de lo que sería ya los impactos ambientales que están relacionados con los servicios y actividades del turismo de naturaleza, o sea, las actividades que se generan, como habíamos visto en ese mapa, alrededor de esta zona poblada. ¿Y cuáles son los factores que generan impactos? En este caso vienen a ser la construcción de las facilidades o de estos juegos mecánicos o de estas instalaciones, de esta infraestructura para taraditas, canopy u otras actividades. Y también pues hay otro factor que es la perturbación de especies que genera también ya pues una pérdida en las especies, unos impactos visuales y bueno, también la transformación de hábitats, ¿no? Iríamos ya ahora a revisar pues aquí qué ha sucedido en el caso de estudio.
Con problemas en la planificación y regulación de las construcciones relacionadas con las actividades turísticas hay una total evidencia. Aquí en estas fotografías pueden ver el tipo de instalaciones que se hacen, que son un poco informales, y pues también se evidencia también una perturbación de especies animales y vegetales por el ruido que también se genera ahí, ¿no? Se genera un ruido parecido a este transporte que les comentaba que se llaman chivas. Se generan ruidos también en estos sitios porque se ha convertido como una feria, ¿no? Que te dicen a ti que te animes a lanzarte en el canopy con un altoparlante, ¿no? Ahí, y que pues puedes tú arriesgarte y ser el protagonista de esa actividad o de ese juego. Entonces, esto, claro, hace que, pues, según las entrevistas que se realizaba, eso tampoco se pudo así evidenciar con conteo específico estadístico, pero que en el transcurso de los años sí se ha disminuido las especies por esta misma urbanización que les hablaba de tipo turístico, ¿no? Y luego vamos ya a los impactos socioeconómicos y luego a las conclusiones ya, que estos impactos socioeconómicos pues pueden ser de tipo negativo y positivo. También está el fortalecimiento de la economía local, el crecimiento de la infraestructura, puede también haber de tipo negativo como un monocultivo económico, un incremento de valor de bienes y también una desigualdad entre las rentas de las comunidades, ¿no? Y luego de analizar varios parámetros, son estos los criterios ya finales, lo que les estoy mostrando son los resultados, porque claro, por cada uno de estos tipos de impactos hay varios criterios que tuvieron que ser analizados para tener un resultado de una evidencia total o de una evidencia parcial. Entonces, dentro de lo que es fortalecimiento de la economía local, claro que se ve eso porque, por ejemplo, hay, aproximadamente, les decía que el 80% de la población estaba dedicada a esa actividad, a ese servicio turístico, y también a través de lo que vendría a ser un informe del sistema de rentas tributarias, que es el 67% de negocios turísticos y comercio están relacionados con el comercio y turismo, ¿no? Ahora, ¿hay un monocultivo económico? También sí, porque claro, este hecho de que toda la gente se haya volcado a esa actividad, pues se empieza ya a ver ciertas problemáticas de tipo socioeconómico que se evidencian ya en el destino. También hay un incremento del valor de bienes inmuebles, por ejemplo, haciendo una comparativa, y si hay unos avalúos que en unas zonas no a más de 20 minutos de ahí, pues un terreno parecido a unas mismas condiciones está más o menos en 30, 60 el metro cuadrado. Y luego, en una zona similar, en el destino, pues se había incrementado de 100 a $200 el metro cuadrado, ¿no? Entonces, como ven, hay impactos económicos de tipo negativo y de tipo positivo, y los negativos, pues el que más resalta es este monocultivo económico que genera otro tipo de conflictos también sociales dentro de que eso, bueno, no voy a ampliar ahora, pero les comento que hay unos tipos de personas que comercian como informalmente cuando uno tal vez se baja de los buses o de algún sitio, que prácticamente te obligan a consumir un servicio de alojamiento o algo porque son como unos comerciantes informales del turismo, ¿no? Por esa sobreoferta que existe. Vamos ya a las conclusiones. Sí se me está escuchando todo bien, ¿no? Sí. Sí, Andrea, pero se te escucha perfecto. Perfecto, ok. Entonces, bueno, aquí es una imagen, esta también es mía, es de un río que le decían Río Verde y que ahora ya pues se ha contaminado completamente por unas construcciones, una infraestructura que les había mostrado en la primera imagen, ¿no? Y tenemos aquí la verificación de hipótesis, ¿no? Definitivamente hay unas debilidades del sistema turístico y pues que producen impactos de la actividad. Entonces, hay negocios turísticos que han proliferado sin control y bajo una dinámica empírica de los pobladores, ¿no? El gobierno local no cuenta con herramientas de instrumentos suficientes para mitigar las afectaciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo este tipo de turismo es bastante innovador, como les decía, a nivel comunitario? Pues esa profesionalización
y esa falta de herramientas del gobierno local no permitió también que se hagan unas ordenanzas a tiempo, ¿no? Y luego las ordenanzas han sido difícilmente cumplidas por el mismo hecho que la gente ya se acostumbró a una dinámica de hacer prácticamente lo que pensaba que estaba bien. Entonces, también hice un estudio perceptivo donde yo quería comprobar si existía un desconocimiento de esos impactos por parte de la población. Y finalmente esa hipótesis no pude comprobar porque la gente conocía todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, lo que sí se comprobó fue que realmente hay una impavidez y que hay como una visión cortoplacista de la actividad, ¿no? No hay una visión sostenible, una visión estratégica de cómo llevar este destino. Ahora, ¿cuáles son las directrices futuras que yo recomiendo ya luego de haber hecho la investigación? Claro, es un sistema de datos estadísticos y una cartografía totalmente actualizada y volcada a la parte turística, con las herramientas de Big Data, cartografía, ya les había dicho, y también un control del perfil del turista y la calidad de la oferta, ¿no? Si bien es cierto, no se puede completamente el destino volcar a un turismo un poco más elitista, sin embargo debe haber una diversidad para que haya una estabilidad, un equilibrio, ¿no? Entonces que se creen nuevos nichos de mercado y pues que se incentive a la creación de productos más rentables y con menos impacto. Entonces esa regulación puede venir también de una capacidad de carga en los atractivos turísticos y en el destino ya en general. Luego, finalmente, debe haber una regulación del número de establecimientos turísticos, ¿no? De un estudio de mercado adecuado que no existe ahí para ver si se puede o no poner un negocio más, porque muchas veces la gente en estas zonas copian los negocios, o sea, no ven que a alguien les va bien en el sentido económico y luego esa persona se pone, y claro, el negocio se cae porque se puso tal vez en el mismo sitio. Entonces pasa ese tipo de cosas y es por esto falta de estudio de mercado, ¿no? También ya en lo que vendría a ser la unidad de análisis 2, pues falta también una concienciación de los agentes interesados, porque les dije, hay un conocimiento, sí, pero no hay una concienciación o concientización, como decimos en Latinoamérica, y pues gran parte de los agentes privados pues conocen esa realidad, ¿no? Luego, debería haber una regulación de las actividades turísticas de naturaleza, unas ordenanzas de uso de suelo adecuadas y también una eficacia en los procesos de control y sanción, que eso también falta. Y como contribuciones de investigación, pues se ha creado un marco conceptual que pueda abstraer estos sistemas complejos, o sea, un instrumento de análisis flexible que puede contribuir a la comprensión de este fenómeno bastante difícil, ¿no? Como lo es el turismo. Y luego también una guía para la identificación y el diagnóstico de los impactos también del turismo que puede ser aplicado a otros destinos. Y ya como líneas de investigación futura, pues se abren muchísimas, ¿no? Dentro de estas, la gestión colaborativa y también la innovación en procesos participativos, que es importante incluso también a nivel de espacio público, las estrategias de sostenibilidad aplicables a destinos ya consolidados, porque muchas veces hay destinos que no han sabido prever esos impactos y que ya están en una etapa de consolidación y pues ahí es cuando recién se empiezan a evidenciar, ¿no? Antes no. Sin embargo, debe haber una planificación de inicio y también unas estrategias que puedan un poco minimizar esos impactos. Finalmente, pues, modelos organizacionales para las instituciones y también un análisis conjunto de los impactos, porque muchas veces pasa que uno se analiza a nivel académico un impacto de tipo ambiental, sin embargo, los otros que están alrededor no y son también correlacionales, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.